El deber que Dios demanda del hombre es eso, obediencia a su voluntad revelada. Y ahora estamos hablando de que esa voluntad que Dios reveló inicialmente, lo vimos, escribiendo su ley en el corazón de los primeros hombres o nuestros primeros padres, Adán y Eva, y dándoles un precepto en específico donde les decía, no coman de este árbol y vivirán, y si comen van a morir. Y vimos cómo ellos tenían clara cuál era la voluntad de Dios. Dios se las reveló, se los mostró. Eventualmente, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 del libro de Génesis que nuestros primeros padres desobedecen a Dios. Comen del árbol que Dios dijo no debían comer y como resultado, entonces ellos caen de ese estado de bendición en el que se encontraban. Luego vimos que a pesar de esto, Dios continúa esperando obediencia a esa voluntad revelada, a pesar de que ahora nosotros no tenemos esa capacidad que al principio ellos tenían. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán y a Eva el poder y la capacidad para obedecer su ley. Pero una vez que ellos desobedecieron a Dios, tomaron esa decisión, ellos eran mutables, cambiantes, Dios los hizo rectos, dice el libro de Eclesiastés, pero ellos eligieron muchas perversiones. Entonces el pecado se instaló en la raza humana. Y estando el pecado ya en cada ser humano, eso impide que nosotros podamos cumplir y obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Y a pesar de eso, Dios sigue demandando obediencia a su ley, lo cual nos dejaría en un callejón sin salida si nosotros no miráramos a Cristo, no miráramos al Evangelio, porque precisamente el Señor Jesucristo apareció o vino para cumplir esas demandas de la ley. Me gusta mucho el pasaje de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, donde el autor bíblico dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y continúa diciendo, el versículo 5, para que redimiese. Recuerde que la palabra redimir es comprar por un precio a los que estaban bajo la ley. Recuerden, en este caso está hablando de ese poder de la ley para condenarnos a muerte. Y dice rescatarlos entonces, los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo apareció con el propósito de redimirnos, con el propósito de comprarnos, pagó un precio muy alto, un precio de sangre. De hecho, el apóstol Pedro lo pone así en su primera carta, hablando acerca del precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y voy a leer aquí en Primera de Pedro capítulo 1, que dice, sabiendo que fuisteis, versículo 18, Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nuestros primeros padres nos heredaron el pecado. Y dice, no con cosas corruptibles, cosas que se destruyen, que se corrompen, dice como plata o oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, dice el versículo 18, de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo apareció entonces para rescatarnos de la condenación de la ley, rescatarnos de esa vida pecaminosa, esa vida que teníamos antes de conocerlo a Él, para hacernos una nueva creación y de esa manera entonces librarnos. Y ahora por medio de Jesucristo, nosotros somos capacitados para poder obedecer y cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con aquellos que dicen que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios, sino que más bien decimos que nosotros estamos obligados a obedecer la ley de Dios y que por medio de Cristo podemos obedecer y cumplir esa ley. Y aunque en el camino vamos tropezándonos, yo les daba ese ejemplo el último domingo que nos reunimos, donde les decía del niño que está aprendiendo a caminar y va caminando, se levanta sobre sus dos pies y va caminando hacia los brazos de su padre. Y el camino, ese camino que él recorre, ese trayecto que él recorre, él va tambaleándose, se cae, se vuelve a levantar hasta que se encuentra con los brazos amorosos de su padre. Y nosotros estamos avanzando así, vamos
buscando agradar a Dios, vamos buscando obedecer al Señor. No dependemos de nosotros, no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestros valores, de nuestras virtudes, de nuestra moralidad, no dependemos de nuestras obras, no, dependemos enteramente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos avanzando, confiando en Él, y muchas veces experimentamos esos altibajos, nos tambaleamos, nos caemos, nos levantamos, siempre vamos corriendo a los brazos amorosos de nuestro Padre, porque Él nos recibe, no nos rechaza. En nombre de Cristo, Él nos recibe y vamos con esa confianza. Por lo tanto, creemos que debemos obedecer esa ley porque Dios se ha revelado a sí mismo, se ha revelado en su ley de manera objetiva mediante tablas de piedra. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Hablamos de 2 tablas de piedra con dos tipos de mandamientos, 4 mandamientos que son nuestros deberes y obligaciones para con Dios y 6 mandamientos que son nuestros deberes y obligaciones para con nuestro prójimo. Dijimos que esa ley se resume en 2 grandes mandamientos. Un mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, que contendría los primeros 4 mandamientos, y un mandamiento de amar a nuestro prójimo de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. Y eso resumiría la segunda tabla de la ley, o contiene los otros 6 mandamientos. Y vimos que esa es la voluntad de Dios que ha sido revelada a nosotros, la cual Él quiere que nosotros obedezcamos. No somos capaces de obedecer de manera perfecta. Y ahí es donde nos sometemos a Cristo, a su persona y a su obra, porque Él ha cumplido la ley. Él es el perfecto cumplidor de la ley. Y por causa de Él, nosotros somos recibidos. Por causa de Él, nosotros somos perdonados, somos lavados, somos santificados, somos adoptados. El día que el Señor Jesucristo murió en la cruz, ese día el Señor Jesucristo estaba muriendo en nuestro lugar, satisfaciendo de esa manera la demanda de la ley que representa la pena de muerte. No solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Pero el Señor Jesucristo murió, fue a la sepultura, descendió al infierno y resucitó al tercer día con poder. Y eso garantiza nuestra salvación. Hoy vamos a seguir estudiando el catecismo, hablando específicamente de los mandamientos. Y hoy vamos a ocuparnos del primer mandamiento, que es la pregunta número 50. Y vamos a estudiar hoy, creo que son tres preguntas vamos a poder estudiar. Si Dios lo permite, el domingo seguiremos aprendiendo más. Y empezamos con la pregunta 50, que dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el catecismo responde basado en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y dice, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Con esta declaración queda establecido el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Ahora, Dios exige ser el único Dios entre su pueblo. Pensemos en los pueblos paganos. Los pueblos paganos adoraban muchos dioses. Y cuando nosotros nos preguntamos quiénes eran esos dioses, entonces empezamos a ver ese término, el término dioses que se emplea ahí en la Biblia. Y de hecho, en Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses. Y nos preguntamos, ¿quiénes eran esos dioses? El término dioses empleado aquí es el término Elohim. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en ese término como un término que se refiere al único Dios verdadero. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos que este nombre, el nombre Elohim, no solamente se refiere al único Dios verdadero, sino que también se refiere a cualquier habitante en el mundo espiritual invisible. Es decir, estos dioses a los cuales el mandamiento está diciendo no tengas otros dioses delante de mí, son seres reales que existen en el mundo espiritual. Esos son esos dioses. Seres reales que existen en el mundo espiritual. Estos dioses, según la palabra de Dios, le deben adoración al Dios
único y verdadero. En el Salmo capítulo 29, el versículo 1, la palabra de Dios dice: tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Podríamos decir, tributen al Señor los Elohim, los seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Entonces, estos dioses le deben adoración al único y verdadero Dios. Además, estos dioses, que recuerde que son seres reales que existen en el mundo espiritual, son seres creados por Dios, son criaturas de Dios. Dios es su creador y Dios es su rey. En el Salmo 95, el versículo 3, dice así la palabra de Dios: porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, rey grande sobre todos los Elohim. Veamos ahora el Salmo 148. Salmo 148, versículos 1 al 5. Voy a leer para ustedes también. Salmo 148, versículo 1 al 5. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Estos dioses creados por Dios, de los cuales él es el rey, ellos deben adorar al Señor. También hay que decir que estos dioses, que son criaturas de Dios, y aquí cuando hablo de dioses estoy refiriéndome a esa palabra Elohim, y para nosotros sería una D minúscula cuando digo dioses. Estos dioses son dioses inferiores. Dios está por encima de ellos. Él es superior. El Salmo 89, el versículo 6, dice así, y voy a leer como traduce la Nueva Versión Internacional: ¿quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como él entre los Elohim? ¿O quién como él entre los seres celestiales? También el Salmo 89, versículo 7, dice: los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Ahora nos dice el lugar donde ellos están. Ellos están alrededor del trono de Dios. Y dice que Él es mayor que ellos. Y ellos deben reverenciarlo. Ellos son sus criaturas. También el Salmo 97, el versículo 9, dice así: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los Elohim, sobre todos los dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerde que estamos ahí. Y ahora estamos hablando de quiénes son esos dioses, esos seres reales que son espirituales. Ellos son los que deben adoración a Dios, que es el único Dios verdadero. Ellos son seres creados por Él. Él es su rey. Él es superior a ellos. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 23 dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios, la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de dioses. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y el Salmo 136, en el versículo 2: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los Elohim, porque para siempre es su misericordia. Estos dioses son reales. Estos dioses no son ídolos de piedra o madera, y son dioses rivales con el único Dios verdadero para recibir adoración. Pensemos en esto, mis hermanos y amigos. Egipto adoraba a estos dioses. Los cananeos adoraban a estos dioses. Nuestros pueblos ancestrales adoraban a estos dioses, y Dios prohíbe a su pueblo poner a estos dioses junto a él.
Esto es lo que nos está diciendo el mandamiento, que no pongamos a ninguno de estos dioses que aquellos pueblos paganos y ahora mismo muchos pueblos están adorando, que no debemos ponerlos a ellos junto a él. La adoración a estos dioses es evidente en la fabricación y el uso de los ídolos. Pensemos en la gente del mundo antiguo, especialmente. La gente del mundo antiguo hicieron ídolos. Ellos sabían que estos ídolos que fueron hechos con sus propias manos no tenían poderes reales. Esos ídolos hechos a mano solamente eran objetos que sus dioses podían habitar para recibir sacrificio y dar su conocimiento a sus seguidores, los cuales realizaban rituales para solicitar a los dioses que vinieran a ellos y habitaran en el ídolo que ellos habían hecho. Ahí podríamos mencionar nombres que aparecen en la Biblia como Baal, Asera, Astaré, Astartot, que son nombres de esos dioses que los pueblos adoraban, que muchas veces Dagón, por ejemplo, que eran representados en un ídolo de piedra hecho por manos de hombres. Pero ellos pedían a estos dioses que vinieran a habitar en ese ídolo y les concedieran cierto poder y cierto conocimiento. Eso es lo que estos hombres pedían. La adoración idolátrica es dirigida a estos seres reales que existen en ese mundo espiritual del cual estamos hablando. Y Dios prohibió que se adorara a ellos. Dios prohibió que se hiciera como estaba haciéndose en Egipto, como estaba haciéndose en Grecia, como estaba haciéndose en Roma, como se hizo en Canaán. Dios prohibió que la gente tomara o su pueblo tomara a esos dioses como punto de referencia. Por eso les dice en ese mandamiento, no tengan otros dioses además de mí, o no tengan otros dioses delante de mí, o no pongan esos dioses junto a mí. Y es con esta información en mente que nosotros debemos entender ese primer mandamiento de no tener otros dioses en lugar de Dios o no tener otros dioses junto a Dios, porque esos seres espirituales son reales y esos seres espirituales exigen o reclaman también adoración y ellos quieren tomar la adoración que le corresponde a Dios. Y a lo largo de la historia del mundo, los seres humanos se han desviado a la adoración de estos dioses, de estos Elohim. Luego llegamos a la pregunta 51, que dice, ¿qué se demanda en el primer mandamiento? Y el catecismo responde, el primer mandamiento demanda de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios y que lo adoremos y le glorifiquemos como corresponde. Veamos por partes esta respuesta que se demanda en el primer mandamiento. Primero, que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios. Ya ha quedado establecido que existen otros dioses, otros Elohim, pero todos ellos son dioses falsos. Ninguno de ellos se compara con Dios y todos ellos están bajo el dominio del único Dios verdadero. Vea lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David advirtió a Salomón a reconocer a Dios. El primer mandamiento dice que debemos conocer y reconocer a Dios como el único Dios verdadero, que Él es nuestro Dios. Y David advierte a Salomón para que reconozca a Dios. Salomón debía aprender a conocer a Dios íntimamente, eso es lo primero. Él debía aprender a conocer a Dios íntimamente. Luego debía adorarlo y servirlo de todo corazón y con una mente bien dispuesta. También Salomón debía temer su omnisciencia, porque Dios conoce las intenciones del corazón, conoce nuestros pensamientos. Él sabe cuando nos acercamos a Él con un corazón transparente. Y también sabe cuando nos acercamos a Él
con intenciones oscuras en nuestro corazón. Él lo sabe. Salomón debía buscar al Señor con el propósito de encontrarlo. Si lo buscas, lo vas a encontrar, le dijo David. Y nunca debía apartarse de él a fin de no ser rechazado por Dios para siempre. Porque el que se aparta de Dios de manera voluntaria será rechazado por él para siempre. Ahora pensemos en el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. El pueblo de Israel declaró que el Señor era su Dios y prometió andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que él dijera. Así como ellos, nosotros debemos conocer y reconocer que Dios es el único Dios verdadero, que Él es nuestro Dios y debemos ser leales a Él, debemos ser fieles a Él y no debemos traicionarlo, guardándonos de la idolatría, porque la idolatría es traición a Dios. Y nosotros debemos asumir este compromiso de ser fieles al Señor. Israel prometió que sería fiel, pero luego el pueblo se rebeló contra el Señor. Nosotros debemos esforzarnos por el poder de Cristo operando en nosotros y somos suyos para mantenernos fieles al Señor. ¿Qué demanda el primer mandamiento? También demanda que adoremos y glorifiquemos a Dios como corresponde. Cuando Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria a cambio de adorarlo, Jesús le respondió, Mateo capítulo 4, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, otra forma de decirlo sería la reverencia u obediencia y servicio a Dios. Otra forma de decirlo sería y el culto a Dios le corresponden solamente a Él. La adoración, la reverencia, la obediencia, el servicio, el culto le corresponden solamente a Dios. Satanás quería que Jesús le ofreciera lo que le corresponde únicamente a Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús se lo negó. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente vas a reverenciar y obedecer a Dios. Solamente vas a ofrecerle culto a Dios. Así también nosotros debemos negarnos a ofrecer a otro lo que le corresponde solamente a Dios. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Solo Dios merece nuestro servicio y nosotros no podemos ofrecer esa adoración, esa reverencia, esa obediencia, ese servicio, ese culto a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. Nuestra respuesta debe ser como Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El significado único de este mandamiento apunta a ofrecer adoración y culto a otros dioses. Ya vimos que estos dioses son seres reales en el mundo espiritual. Estos dioses pueden ocultarse detrás de un ídolo forjado por manos humanas. Y estos dioses ambicionan ser adorados de la misma manera en que Satanás ambicionaba ser adorado por Jesucristo. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, de no ser dirigidos en pos de una adoración falsa, siendo tentados por estos dioses a obtener una gran recompensa. Todo esto te daré, dijo Satanás, el mundo y la gloria del mundo, si te arrodillas y me adoras. Y estos dioses nos tentarán, ofreciendo una gran recompensa para que nosotros doblemos nuestra rodilla delante de ellos y en contra del único Dios verdadero. Pregunto, ¿dónde se esconden estos dioses? Ya vimos que estos dioses se esconden en ídolos forjados por manos humanas. Pero pienso a la luz de 3 pasajes que estos dioses se esconden en otros lugares también. Pienso a la luz de Mateo 6:24 que las riquezas, el dinero, es un posible escondrijo de estos dioses. En Mateo 6:24 el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a 2 señores.
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, al único Dios verdadero, y a las riquezas. Otra versión dice, y al dinero, y ser un esclavo del dinero, dice otra versión. Por tanto, pienso que estos dioses que se ocultan y se ocultaban en esos ídolos forjados por manos humanas, tienen la capacidad de ocultarse también en las riquezas, en el dinero. Observe cómo aquí en este contexto el dinero se convierte en un opositor a Dios, en un contendiente. Amará a uno, menospreciará al otro. Se ocupará de uno, descuidará al otro. No puede servir a uno y al otro. ¿Dónde se esconden estos dioses, además de esconderse en ídolos hechos por manos humanas? Pienso que otro escondrijo de estos dioses es el poder. A la luz de Daniel capítulo 11, versículo 38. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Dará todo su tesoro, es lo que está diciendo el profeta, para obtener a cambio todo el poder. Otro escondrijo, donde estos seres espirituales reales se esconden, es en el poder. En tercer lugar, y final como ejemplo, otro posible escondrijo de estos dioses. Recuerde, seres reales en el mundo espiritual que quieren recibir nuestra adoración en lugar de Dios, que nosotros no debemos ponerlos a ellos al lado de Dios, porque ellos no son nada, son solamente criaturas de Dios, al servicio de Dios. Algunos de ellos se han revelado al Señor. Ellos no merecen nuestra adoración, ellos no merecen nuestra atención. Ya vimos que se esconden detrás de ídolos hechos por manos de hombres. Tal vez usted no adore un ídolo hecho por manos de hombres, pero ahora piensa en las riquezas o el dinero, o ahora piensa en el poder. Y vea ese tercer ejemplo. Otro posible escondrijo es la lujuria. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Voy a leer cómo traduce la Nueva Traducción Viviente para que esté más claro. Pero tengo una queja en tu contra. Esta es una queja en contra de una de las iglesias de Asia. Y le dice, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Y vea lo que dice después. Ella les enseña a cometer pecado sexual. Y ahí está la lujuria. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. El tercer escondrijo, donde yo pienso que estos dioses se ocultan para recibir nuestra adoración, es el escondrijo de la lujuria. Entonces, no solamente detrás, como ya lo vimos, de un ídolo forjado por manos humanas, donde un chamán, todo un pueblo le pedían a ese Dios que descendiera a ese ídolo y les concediera cierto poder, cierto conocimiento, cierta capacidad, sino también que pueden esconderse detrás de las riquezas y podemos convertirnos en adoradores de las riquezas. Pueden esconderse detrás del poder y podemos convertirnos en adoradores del poder. O pueden esconderse detrás de la lujuria y podemos convertirnos en adoradores de la lujuria. Y de esa manera entonces estar dándole el lugar que le corresponde al Dios único y verdadero a algo que no es Dios. Y el Señor nos está diciendo, no tengas otros dioses además de mí. Ante esta amenaza, entonces debemos asegurarnos de acatar la orden vertida en el Salmo 29:2. El Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El Dios único y verdadero merece ser honrado y solo ante Él debemos postrarnos. No debemos postrarnos delante de nada ni de nadie, solamente ante Él. Y llegamos a la pregunta número 52. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? Y responde. El primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios,
y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Vamos a dividir esa respuesta en 4 secciones. En primer lugar, ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? Prohíbe negar al verdadero Dios. Esa sería la primera sección. Prohíbe negar al verdadero Dios. El primer mandamiento confirma, como ya lo vimos, la existencia de un Dios único y verdadero. Además, el primer mandamiento confirma la existencia de un mundo espiritual en torno a ese Dios, porque el único Dios verdadero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Negar la existencia de ese Dios verdadero, así como negar la existencia del mundo espiritual, equivale a actuar como un necio, un insensato, un perverso. Las cosmovisiones ateas y las cosmovisiones materialistas que insisten en que solamente existe la materia son arrogantes y al mismo tiempo son estúpidas, porque se empeñan a negar la existencia de Dios. El Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el primer mandamiento nos prohíbe negar al verdadero Dios, pero al mismo tiempo nos previene de que caigamos en la arrogancia y la necedad en la que caen los ateos y los materialistas que niegan la existencia de Dios, que niegan la existencia de un mundo espiritual. Entonces no solamente nos dice no hagas esto, sino que también al nosotros no hacerlo, estamos siendo prevenidos o librados de caer en esa arrogancia, en esa necedad. Segunda sección. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? Prohíbe no adorar y no glorificar al verdadero Dios. Los hombres y mujeres impíos son inexcusables en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a ellos desde la creación del mundo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Dios se ha revelado a ellos, a todos, desde la creación del mundo, a través de las obras de su creación, mediante las cuales ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Ellos pueden ver a simple vista el poder de Dios. Ellos pueden ver a simple vista la naturaleza divina. A pesar de esto, Pablo nos dice que ellos rehúsan adorar a Dios y darle gracias. Y el resultado, entonces, de no adorar a Dios y el resultado de no agradecer a Dios los condujo al desvarío, a la pérdida de la razón. Comenzaron a inventar, dice la Nueva Traducción Viviente, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Empezaron a desvariar, se enloquecieron. Y no solamente fueron conducidos al desvarío, sino que también fueron conducidos a la oscuridad. Porque Romanos 1:21 dice que la mente de ellos quedó en oscuridad y confusión. Sus razonamientos fueron oscurecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el primer mandamiento nos prohíbe y previene para que no actuemos como ellos y caigamos en el estado en el que ellos se encuentran. Es un estado de locura. Es un estado de oscuridad. Entonces no solamente nos dice no adores y no glorifiques lo que no es Dios, sino que vas a ser librado de las consecuencias de eso. ¿Qué prohíbe el primer mandamiento? La tercera sección. Nos prohíbe no adorar y no glorificar a Dios como nuestro Dios. Al negar a Dios, es decir, al negar la existencia de Dios y negarle adoración y gratitud, los impíos quedan privados de Dios, de modo que no pueden llamarlo su Dios. Como Israel, ellos rehúsan escuchar la voz de Dios y lo rechazan, de modo que son privados de las cosas buenas que Dios ofrece a aquellos que lo reconocen, le sirven y lo adoran. El Salmo 81, versículos 10 y 11 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Miren la oferta. Dios se revela al mismo. Dice: yo soy Jehová tu Dios, te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero vea lo que ellos hicieron.
Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El primer mandamiento nos prohíbe no adorar a Dios como nuestro Dios y al mismo tiempo nos previene de ser privados de Dios y de sus bendiciones. Porque cuando no adoramos a Dios como nuestro Dios, entonces somos privados de su presencia y somos privados de sus bendiciones. La cuarta sección, ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? Prohíbe adorar y glorificar a algún otro. Al negar a Dios, al negar su existencia y negarle adoración y gratitud, los impíos quedan privados de Dios, es decir, quedan privados de su persona y sus bendiciones, como ya lo vimos. Pero siendo adoradores por naturaleza, en su desvarío y su oscuridad, son dirigidos a una adoración estéril, una adoración en pos de dioses falsos. Como ellos rechazan al único Dios verdadero, entonces Él los abandona en su maldad y ellos se corrompen deshonrando sus propios cuerpos, yendo en pos de pasiones vergonzosas, todo por haber rechazado al único Dios verdadero. Romanos capítulo 1, versículos 25 y 26. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El primer mandamiento nos prohíbe adorar y glorificar a algún otro. Al mismo tiempo nos previene de practicar una adoración falsa que es destructiva, tanto moral como física y espiritualmente. La adoración falsa es destructiva, moral, física y espiritualmente. Por lo tanto, el mandamiento no solo nos prohíbe adorar y glorificar a algún otro, sino que nos previene de las consecuencias de adorar y glorificar a algún otro. Si adoramos lo que no es Dios, somos privados de la presencia de Dios. Somos privados de sus bendiciones. Somos privados de su santidad. Somos privados de su cuidado, de su contención y su sanidad. La adoración falsa supone una gran ruina para quienes la practican. Observe que los adoradores falsos no son neutrales. Ellos pueden decir, no hay Dios, pero ellos terminan adorando lo que no es Dios. Y eso los conduce en pos de su propia ruina y su propia destrucción. Presten atención a esos pueblos ancestrales que adoraban lo que no era Dios. ¿Cómo eran sus sociedades y cómo terminaron? Egipto fue un imperio. Tuvo su auge, pero también tuvo su ruina. Grecia fue un imperio. Babilonia fue un imperio. Persia fue un imperio. Roma fue un imperio. Tuvieron su auge y luego su ruina. ¿Cuál era el factor común de ellos como imperio? Que ellos adoraban lo que no era Dios. Y esa adoración falsa, que es una adoración estéril, los condujo a su propia ruina y a su propia destrucción. Entonces el primer mandamiento, nos previene precisamente de esa ruina y esa destrucción resultante de una adoración falsa.